la charla de hoy está orientada a hablar un poco de la arquitectura MVC y también de los frameworks Lightning y Aura. Entonces vamos a hablar primeramente de MVC. El concepto de MVC, bueno, primero empezamos definiendo que MVC es una arquitectura que consiste básicamente en tres componentes. Las siglas, bueno, corresponden a Model, View y Controller. Entonces, este paradigma lo que hace es representar a través de diferentes capas, utilizando este patrón, para, digamos, ayudar a lo que es el diseño y el desarrollo de una aplicación, o por lo menos hacer esa definición teórica de cómo se dividen diferentes elementos para aplicar estos conceptos, bueno, a lo que es la ingeniería de software, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, También vamos a hablar entonces del Lightning Component Framework, que es el framework utilizado para desarrollar Lightning. Quizás, bueno, de nombre sí, la mayoría sí o sí creo que lo conoce, pero bueno, vamos a estar viendo en mayor detalle cuáles son las características principales. Y también entonces vamos a ver el framework de Aura, que justamente también es utilizado para construir aplicaciones de Lightning Aura Component. Entonces son esos tres puntos principales. Primero entonces hablamos de la arquitectura MVC. En el desarrollo de una aplicación entonces, MVC es un patrón, así como existen varios patrones de diseño. Cada uno de estos patrones de diseño dentro de lo que es ingeniería de software tiene sus propios conceptos y apunta a ciertos objetivos. El objetivo justamente del patrón MVC es la separación en capas, donde estas capas representan diferente tipo de niveles dentro de la aplicación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los nombres, podemos definir y podemos también hacer ya una relación con lo que Salesforce presenta. Entonces, son tres capas que se dividen. Desde las capas más bajas, que son las relacionadas con lo que es la base de datos, que siempre es nuestra capa más baja, hasta las más altas, que son las capas pertenecientes o las utilizadas, mejor dicho, de cara al usuario final. Entonces, la primera capa que vamos a hablar es la del modelo, la model, que representa la estructura de datos. Justamente al ser una capa más baja, entonces hablamos de que hay una relación entre lo que es la base de datos y los modelos que utilizamos para hacer el macheo entre datos, o sea, entre la data que tenemos en los registros y la representación que el software que estamos diseñando o que estamos creando eh, utiliza para esto. En el caso de Salesforce, entonces sabemos que son los objetos, los fields, tenemos las clases Apex también, tenemos los relationships, o sea, todos los componentes de Salesforce que hacen esa comunicación entre la base de datos y, digamos, el macheo para utilizar esa información y manipularla eh, en relación a a las capas más superiores, digamos. Después tenemos la capa que es la vista, el view, que representa justamente la capa más alta, la que es de cara al usuario final. Y hablando así en grandes rasgos, o sea, se nos viene a la mente primeramente los page y los components, que son, eh, digamos, los elementos que tiene Salesforce para representar entonces las vistas. Y también tenemos los controllers que representan la inteligencia de negocio, o sea, es la capa lógica donde justamente tenemos con nombre similar los custom controllers y los controller extension que están escritos también en clases Apex. Entonces, estas tres capas, digamos, son las principales y vemos que son los objetos que se citan acá al menos los, digamos, los que conforman justamente esta arquitectura MVC dentro de Salesforce. Para hacer una descripción más completa, digamos, en esta figura tienen citados cuáles son los elementos, así como vimos anteriormente con una pequeña definición y un ejemplo más corto. Acá tenemos en esta imagen un ejemplo más completo y vemos que, bueno, los models entonces están conformados por los objetos, donde sabemos que los objetos están los standard objects, que son los propios de Salesforce. Tenemos los custom objects, que son los creados por nosotros. Tenemos los fields de esos objetos, tenemos las relaciones y las clases Apex relacionadas a la data.
¿Por qué especifica entre paréntesis la data? Bueno, porque justamente usamos también clases Apex en otras capas. Entonces eso, por eso aclaran de esa forma. Después tenemos los views, que bueno, entre los views encontramos los standard page, los visual for page, los componentes de Visual Force, los tabs y también los page layout asociados a los objetos. Y por último tenemos dentro de lo que es la capa controller entonces los standard controllers, los custom controllers, que son los que creamos con Apex, las extensiones de esos controllers, que también los creamos con Apex, las reglas declarativas y las herramientas como los triggers, los validation rules, los process, toda esa parte de todos esos elementos de automation que utiliza Salesforce o que provee Salesforce justamente para programar la lógica de la aplicación. Entonces, eso sería, o sea, este sería quizás un listado más completo de lo que podemos encontrar. Bien, dicho esto, o sea, habiendo hecho un marco teórico de lo que es la arquitectura de MVC y también tomando como ejemplo los elementos que cité recién, ahora empezamos a hablar entonces de los frameworks. Entonces, primeramente, vamos a hablar de Lightning Component. Justamente Lightning Component Framework es un framework dedicado a User Interface. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Justamente en la capa más alta, que es de cara al usuario final, nos permite construir justamente páginas web y aplicaciones, muchas de estas principalmente con características dinámicas y con la característica de responsive. O sea, eso es lo que hace bueno también el uso de este framework. Y justamente también utiliza JavaScript del lado del cliente y del lado del servidor se utiliza Apex. Entonces esa es la, digamos, o sea, hablando así a grandes rasgos rápidamente, es la característica en cuanto al diseño de este framework. Es JavaScript, perdón, por el lado del cliente y Apex por el lado del servidor, y eso le da ciertas características que vamos a ver más adelante en qué incide, digamos, que esté hecho de esta manera. Bien, entonces las principales características del framework maneja dos modelos de programación, ¿no? O sea, puedes usar Lightning Web Components y Aura Components. Justamente, como les mencionaba, vamos a hablar de ambos y ustedes van a ver las características que posee cada uno. Tenemos los beneficios en cuanto a que, bueno, lo desarrollado con este framework justamente ofrece una independencia de lo que es los dispositivos en sí que se utilizan. Sabemos que hoy en día, bueno, existe una variedad de dispositivos. Entonces, la idea y lo que se busca siempre es utilizar una tecnología que sea independiente del dispositivo en el que corre y también que sea compatible con todos los browsers que tenemos disponibles. Otra característica también que no es menor y que es un beneficio es que sea de fácil desarrollo, que sea rápido el desarrollo. Es decir, que cuanto más prestaciones tenga el framework que haga que nosotros podamos desarrollar una aplicación de una manera rápida y eficiente, justamente es lo que hace que sea buena la herramienta, ¿no? Em, y bueno, y también que permite, digamos, hacer una customización de lo que uno desarrolla. El tercer beneficio es la performance. Como dice aquí, dice Stateful Client usando el JavaScript y Stateless Server usando Apex. ¿Qué es lo que se busca con estos dos conceptos? O sea, tanto el Stateful Client como el Stateless Server son conceptos de diseño que hoy en día se busca. eh, ¿Por qué? Porque justamente hace que los tiempos de respuesta sean más rápidos y que la aplicación sea más eficiente. Entonces lo que se busca justamente es que la carga se maneje, por lo menos dentro de lo que es posible, del lado del cliente. De esta forma, uno no tiene tantos requests que realizar al servidor y por eso, bueno, el tiempo de respuesta es mucho menor. Entonces, si comparamos arquitecturas modernas con cosas más, digamos, con tecnologías pasadas, esto no se daba, sino que se daba más un relacionamiento entre cliente y servidor que requería que haya un intercambio de información más contiguo, digamos, y el día de hoy la tendencia justamente es lo contrario, es disminuir esa cantidad de solicitudes. Y bueno,
Digamos que a nivel técnico hay muchas cosas que podemos llegar a leer de esto, o sea, si le interesa, eh, se pueden encontrar muchas características que son a favor de esto, pero bueno, resumiendo, es justamente hacer aplicaciones más eficientes y que sean responsive. Después tenemos la cuarta característica, que es una arquitectura event driven, o sea, los componentes se manejan o se comunican entre sí a través de eventos. Y bueno, de esto también habíamos hablado, justamente Ronald había dado la clase de manejo de eventos, que es algo que es una característica propia también de esta tecnología entonces. Y por último, el uso puede ser utilizado en diferentes contextos. También se le puede dar, digamos, comportamientos variados con respecto a en qué entorno estamos desarrollando, que es lo que cita ahí, por ejemplo, en Salesforce Mobile App. Entonces, esas serían las principales características del Lightning Component Framework. Em, Ahora voy a hablar de, o sea, voy a continuar hablando de esto del Lightning Component Framework em, en relación a los conceptos previos que di sobre la arquitectura MVC. Bueno, como dice aquí, la arquitectura entonces no es estrictamente basada en MVC, si bien es similar. Aura y Lightning Web Components siguen una arquitectura MVCC, o sea, Model, View, Controller, Controller. Ese es el patrón de diseño que sigue. Bueno, en cuanto a la capa de Model, sí se ubican los objetos, los fields, las clases Apex relacionadas a la data, como habíamos visto primero. Tenemos la capa View, donde tenemos los Lightning Components, que son, por ejemplo, los puntos MP que utilizamos. También tienen texto y lenguaje de marcado, o sea, referente a otros componentes. Y la existencia de dos controllers responde a lo siguiente. Uno de los controladores entonces es el relacionado a JavaScript, que justamente es lo que hablábamos recientemente, que el controlador con JavaScript lo que hace es correr, digamos, del lado del servidor y usado justamente para lograr esa performance que hablábamos anteriormente y realizar operaciones, eh, digamos, intermediarias entre lo que es el servidor y la capa más alta, que es la de User Interface. Y por otro lado tenemos el controlador de Apex del lado del servidor. Justamente este controlador, al ubicarse del lado del servidor, es el que es encargado de hacer la comunicación justamente con las operaciones a base de datos. Y bueno, la comunicación entre estos dos controladores se da de la forma siguiente, que el controlador JavaScript justamente es usado para llamar a los métodos del controlador que está desarrollado en Apex. Entonces ahí se da la comunicación entre estos dos controladores. Entonces, resumiendo, quedaría de esta manera. Tenemos por un lado el view, que representa el user interface, el controlador, que es la comunicación justamente con la interfaz del usuario, escrito en JavaScript, se comunica con el controlador escrito en Apex, que es el encargado justamente de hacer llegar los requests a la base de datos, que es nuestra capa MODE. Entonces, esta sería el patrón de diseño que sigue Salesforce en cuanto a estos elementos, ¿no? Bien, ahora, pasado esto, hablemos de Aura Framework. Entonces, también los Lightning Components pueden ser construidos usando el framework de Aura, que, bueno, tiene también sus propias características. Sobre todo, se subraya mucho, digamos, el hecho de tener componentes reusables. Entonces, tenemos entre las características los componentes base. em, entonces, con el out of the box, que también es una definición que se lee mucho en la bibliografía hoy en día, estos componentes que hacen facilitar justamente la posibilidad de tener ya componentes predefinidos y poder utilizarlos para darle, bueno, el comportamiento que nosotros queramos. Entonces, desde ese punto de vista, esa es una ventaja, porque justamente hacen que el trabajo se desarrolle de una manera más rápida. También relacionado a esto son los componentes reusables, es decir, que uno puede construir usando Aura Framework ciertos componentes
y poder reutilizarlo en varias aplicaciones. O sea, construir diferentes aplicaciones utilizando elementos en común que puedan ser, como dice ahí, ensamblados. Bueno, el hecho de la característica de reusabilidad en software es algo eh, que siempre se requiere, ¿no? O sea, eso no es un concepto nuevo, eso es algo que viene de hace tiempo, o es lo que se busca al menos. También habla de User Interface sofisticado, dices, que es un componente, bueno, puede tener tecnología, o sea, lenguaje HTML, JavaScript, CSS, entonces se puede combinar también otro tipo de cosas dentro de estos componentes, haciendo que, bueno, se enriquezca mucho más el diseño. Después tenemos también los componentes integrados y los recursos. Eh, Sabemos que tenemos los componentes o aplicaciones que pueden tener varios recursos y también estos recursos pueden ser parte de otros, digamos. Os- Lo que marca ahí, que son los más comunes que conocemos al menos, son los componentes, los puntos MP y los puntos app. Y bueno, y otros recursos que también se relacionan, entre ellos los controles, los helpers y los estilos CSS, que justamente cuando diseñamos alguna aplicación en Aura están disponibles para agregar funcionalidades o look and feel o cosas así. Después tenemos los eventos también, que justamente hablamos hoy de la arquitectura dirigida por eventos. Aura Framework soporta dos tipos de eventos, que son los eventos de component y los application. Cada uno de estos eventos justamente tienen su comportamiento en la manera en que se comunican entre sí. Y bueno, es otra característica propia también de los componentes de Aura. Y por último tenemos Lightning Data Service. Eh, Aura también soporta Lightning Data Service que permite justamente que digamos, tener componentes que nos ayuden a definir, por ejemplo, el read, create, update y borrado de records. Em, Esto está relacionado a los record data y a la información que nosotros manejamos a través de formulario. O sea que tiene una forma ya armada de hacer que este paso sea mucho más sencillo. Eso sería. Bien. Bueno, ahí tuvimos entonces un pequeño resumen entonces de lo que son los Lightning Web Components y la parte de Aura Components. Para la construcción de aplicaciones en Salesforce, tanto lo que es Classic y Lightning, o sea, las aplicaciones de este tipo, pueden ser construidas usando, o sea, Salesforce provee ciertas formas como para hacer esta construcción. Em, lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, las consideraciones son, bueno, los componentes que cada una de estas aplicaciones puede llegar a contener. Como dice ahí, los estándar y custom tabs, que son los que creamos, los Visual Sport tabs, los Lightning Components, los Web tabs, o sea, todos los elementos que conocemos. Em, También al momento de crear tenemos la posibilidad de crear, por ejemplo, a través del App Manager, o sea, utilizamos el setup, es una de las formas de armar una aplicación en forma rápida y sencilla. Y también tenemos Lightning App Builder, que es la otra forma que podemos utilizar justamente para crear una aplicación de cero, ¿no? Entonces, ahora le voy a mostrar rápidamente lo que es el App Manager, justamente. Quizás algunos ya lo llegaron a usar. Eh, Dentro del setup entonces tenemos el App Manager, donde podemos justamente crear, como ven ahí, el New Lightning App. Uy. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este manager? Justamente es configurar y definir una aplicación. Nosotros especificamos el nombre, cuál sería la representación de esa aplicación, o sea, la nomenclatura, la descripción, también podemos agregar imágenes o colores que vas a usar en el tema. Después, posteriormente, también podemos configurar tipo de cosas como, por ejemplo, si vamos a tener, o sea, si va a soportar si va a ser una app de escritorio y para móvil, o solamente y exclusivamente de escritorio, o solamente para móvil, o sea, hay distintas formas de configurar. Em, También tenemos personalización,
de configuraciones, por ejemplo, habilitación o no de tabs y ítems de navegación. O sea, son dos elementos que, bueno, que Salesforce provee y este manager justamente nos permite configurar. También podemos utilizar ítems que ya están predefinidos, justamente hablábamos de eso, de utilizar cosas que ya estén creadas y también puede ser agregados a través de este setup. Y bueno, y por último también agregar perfiles. Entonces, una aplicación puede manejar o puede permitir el acceso a varios perfiles y a través de este wizard nosotros podemos agregar de manera sencilla, que es lo que vemos acá. Bien, hasta ahí entonces les hablé de lo que es, haciendo un resumen, primeramente entonces de la teoría de lo que es el modelo MVC, cómo Salesforce agrupa sus elementos dentro de esta arquitectura, dentro de los frameworks de diseño, que son Lightning y Aura. Dentro de Lightning sería cómo también la arquitectura fue, o sea, perdón, el patrón MVC fue adaptado, entonces siguiendo un patrón MVCC, cuáles son los elementos que pertenecen a cada una de estas capas. También hablamos, bueno, de las características principales de Lightning y de las características principales de Aura. Esta última parte les mostré entonces cómo crear una aplicación de manera sencilla utilizando el App Manager y ahora Ronald les va a explicar cómo utilizamos Lightning App Builder para construir aplicaciones. Te escucho. Sí. Bien. Em, bueno, tenemos dos formas de construir aplicaciones, ¿no? Tenemos eh, el Lightning App Builder, que es la forma declarativa o la herramienta que es utilizada para crear y configurar eh, páginas customizadas, creadas por nosotros, ¿ok? Eh, y sobre todo que están relacionadas para crear aplicaciones móviles. Ahí podemos definir el layout o la forma en que va a aparecer el app, eh, cómo distribuir dentro de cierto tamaño de layout los elementos que nosotros queremos para que haga ese efecto dentro de las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones móviles. Para el resto de las aplicaciones no hay ningún problema porque a medida que vamos colocando más grande o pequeños am, el navegador, él se va ajustando, pero ya por la misma estructura y la forma en la que está realizada nuestra aplicación. Para, para que Lightning App Builder pueda tener valor, ¿sí? Eh, o las mejores características, tenemos que ver entonces dónde creamos los componentes que vamos a, a tener allí. Entonces tenemos varias capas, podemos usar para construir dashboard, páginas simples, para este, solventar algunas tareas particulares, para algunos tipos de registros o páginas que registren cierto tipo de datos que si bien es cierto lo podemos solucionar utilizando un layout donde podemos definir para un objeto un tipo de datos, aquí podemos hacer algo un poco más complejo, con una lógica un poco más compleja y hacer páginas, homepage mucho más elaboradas, ¿ok? O custom emails o integrar allí flows o process builder, en fin, ¿no? Tenemos también los Lightning Page, ¿verdad? Que pueden ser creados usando el App Builder también. Y ya viene como decir plantillas para lo que nosotros queremos y lo que te hace mucho más fácil es que ya viene con un objetivo, una definición, entonces la podemos tener para homepage o record page y ya todas las características que trae esa página están mm, construidas para eso, ¿no? Y bien, lo último, bueno, que se pueden construir páginas hechas en Lightning para customizar componentes de terceros, ¿ok?
eh, desde la App Exchange o añadir una página adicional. Lo importante de esto es saber más que todo ah, con qué la podemos elaborar, ¿no? Y qué podemos, en este caso, cuando hablamos de Lightning App, estamos pensando, bueno, vamos a hacer un componente hecho en Aura o lo vamos a hacer en Lightning Web Component. Y tiene sus diferencias, ¿no? Que vamos a ir viendo un poco más adelante, pero todo esto que aparece en esta diapositiva, para que sea mejor, no es tanto lo que yo puedo hacer dentro de las capacidades del App Builder, sino en dónde lo hice, si lo hice en Aura o lo hice en Lightning Web Company. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos varias cosas, ¿no? Los componentes estándar, los custom y los dinámicos, ¿no? Eh, los estándar, bueno, es lo que está disponible para crear por Salesforce, es decir, todas aquellas cosas que ya tienen un código incluido. Cuando usted hace un tab, ya eso es algo que está disponible para crear en Lightning y no necesitas hacer muchas cosas. Por supuesto, entonces están otros ejemplos como acordeón, un shader, un record detail, un related record. Es decir, es solamente seleccionarlo y arrastrarlo dependiendo del tipo de objeto que tenemos en pantalla. Es decir, vamos a hacer un objeto account y ya sabemos que tiene relacionado opportunity contacts, eh, case, cualquier tipo de objetos. Entonces, cada uno de ellos yo no necesito crearlo, sino que con solo arrastrarlo y agregarlo a la aplicación ya lo tengo disponible. Pero esos son para los objetos que son de tipo estándar, ¿no? Ya, si son estándar, ya vienen por defecto en Salesforce. Por lo tanto, los custom vendrían siendo aquellas cosas que nosotros debemos de crear adicionalmente y que podemos hacerlos disponibles utilizando el App Builder, ¿verdad? Creando una landing page, creando un component, ah, configurándolo, asociándolo al tipo de objeto que está en pantalla, eh, integrando los eventos que necesito. Para eso se necesita crear debería de estar seteado un domain eh, para que puedan utilizar estas características, pero viene siendo muy parte am, administrativa, ¿no? Esta parte de hacer lo del domain y eso lo hacen una sola vez y ya está listo. Y por supuesto, bueno, entonces tenemos lo que son las Lightning Page Dynamic, ¿no? Que te permiten configurar eh, los componentes, filtrando los componentes que van a estar visibles o no, dependiendo de la lógica del negocio, de las propiedades que les coloques a las builder. Fíjense que esto va más allá de aquellas partes que nosotros podemos definir dentro de un componente donde, dependiendo de si se dispara un evento o no, si lo escuché o no, puedo ocultar ciertas partes o ciertos componentes, eh, ¿no? Acá esto es dentro del App Builder, ¿no? Eh, Aquí, bueno, son cosas, por ejemplo, que puedes hacer cosas visibles solamente dentro de un teléfono. Es decir, el menú ya no va a aparecer de manera horizontal, sino que solamente cuando esté en un teléfono me van a aparecer estos que son como tres líneas, así una debajo de la otra, que semeja a un menú, ¿no? Que es como el icono que más acostumbramos, ¿no? Que son propios de los móviles. Bueno, acá en este caso podemos definir ese tipo de cosas, ¿no? Que va mucho más allá de lo que podemos ocultar o no dentro de un componente. Sí, esto es como más parte de la, de la manera visual. Bien. La siguiente diapositiva, bueno, es un ejemplo y aquí am, el Lightning App Builder, ¿verdad? Eh, si lo vemos aquí, todo lo que creemos estándar, todo lo que esté creado estándar, perdón, o sea de manera customizada por ustedes, va a aparecer aquí y va a estar disponible. Ustedes van a tener en este layout, por decirlo así, la manera de integrar todos sus componentes, todos sus elementos. Esto puede incluir
desde un dashboard, un shader, un formulario, una lista, objetos relacionados e incluso software de terceros que pueden que pueden haber adquirido usando el App Exchange, ¿no? Eh, Esta es la herramienta. Fíjense que este es muy diferente a lo que es el App Manager, ¿no? Este es más estilo layout. Para este momento ustedes tienen que tener todo lo que necesitan acá. Y si ven allí, hay un icono que en la barra del menú azul, arriba, ¿verdad? Nos dice el nombre de la aplicación, nos dice las características en el siguiente menú. Están las características que corresponden a la parte global de la aplicación y donde dice Page, allí yo configuro ah, el tipo de dispositivo que va a recibir o va a ver la aplicación. Entonces ahí puedo definir el tamaño, el tipo de página que quiero que se vea dependiendo de ah, una u otra. Eh, Esas páginas que creo, luego las asocio abajo, justo debajo donde está ese icono en el menú azul, abajo dice desktop y entonces allí puedo cambiar la vista. Bien, este es bastante interesante porque, bien, ahora con Salesforce estamos entendiendo, asimilando, ¿verdad? Que todo se tiene que hacer de una manera un poco más declarativa. Esto hace un poquito más difícil lo que es la parte de testing, ¿verdad? Eh, Porque la mayoría de estos conceptos que habían sido creados para esta app habían sido hechos con Aura, ¿verdad? Que antes solamente existía el Lightning Component Framework y solamente estaba Aura, que antes era Lightning solamente. A partir del 2019 que empezó esta movida de Lightning Web Component, ya se hace un poquito más fácil poder o facilitar para los QA las pruebas unitarias de cada una de las eh, cosas que tenemos allí. Bueno, en la siguiente, ¿verdad? Diapositiva tenemos eh, herramientas declarativas, ¿no? Entonces, Salesforce provee varias herramientas declarativas, ¿no? Que pueden ser usadas para construir y extender aplicaciones, ¿no? Eh, para procesos automáticos tenemos Process Builder, Flow Builder, Approval Process y Workflow Rule, ¿ok? Para, para Salesforce es muy importante el aspecto de seguridad, por eso van a ver que en la mayoría de los exámenes, a pesar de que están viendo un examen de cualquier tipo de certificación, me estoy refiriendo, ¿verdad? Van a ver que la parte de seguridad es muy importante. Por supuesto, ellos tratan de que cada una de las herramientas que tú utilices también cumpla con ciertas características de seguridad. Por lo tanto, para las aplicaciones también puedes darle permiso a nivel de profile, a nivel de permission set, a nivel de organization wide default, ¿ok? Y puedes apoyarte en estas herramientas para dar permiso de acceso, de lectura, de escritura para las aplicaciones que tú estés creando. Por supuesto, también está eh, la lógica de negocio y las validaciones que están allí asociadas a los Formula Fields, los Rollout Summary Fields, que pueden ser usados allí, pero claro, necesitas tener de alguna manera un conocimiento sobre cómo usar el Rollout Summary, cuál es la cantidad de funciones que puedes tener con el Rollout Summary, saber cuál es la limitación que tienes. Por ejemplo, solamente te va a funcionar si lo tienes con una relación de tipo Master Detail. Entonces, toda esa lógica de negocio que tú quieres desarrollar está de forma declarativa, es una de las herramientas declarativas de Salesforce que puedes utilizar para cuando vas a crear tu aplicación. Ahora vamos a ver eh, que otras de estas herramientas declarativas, ¿verdad?
puede ser el user interface, bien. eh, y acá fíjense que hemos estado hablando que para hacer interfaz de usuario estamos hablando acerca de Lightning App Builder, pero podemos hacer Quick Actions o utilizar el Ad Manager, ¿no? Eh, Hay unas diferencias acá entre el Ad Manager, es más como, pondría así a decirlo, específico para aplicaciones que más tienden a ser Classic o para la interfaz de Classic y Lightning App Builder te permiten hacer o mezclar allí, ¿verdad? Componentes eh, con la nueva tecnología de Salesforce, bien, que es la tecnología de Lightning. Tenemos el Data Management, que eh, es la herramienta que nos permite a través de un wizard importar o descargar datos para insertar más de un registro, ¿verdad? Y incluso también nos permite borrar una gran cantidad de datos. Si bien es cierto, esto no se da o no lo han visto, por lo menos ustedes, dentro de lo que es el training, ¿verdad? Esto de data management. eh, Obviamente para el training no utilizamos o hacemos pruebas con una gran cantidad de registros, sino que solamente utilizamos, qué sé yo, cuando mucho creamos 10 registros. Creo que hay un ejercicio que lo que pide son 300, creo. El tercer ejercicio de la guía, me parece. Pero no es una gran cantidad, pero Salesforce provee una herramienta declarativa que te permite el manejo masivo de datos. Y eso, siendo que es lo que provee, tiene todos los recursos, tiene toda, los procesos, tiene toda la configuración que Salesforce le haya podido dar para que esto sea eficiente, no solamente para tu organización, sino que pensemos que también Salesforce es una organización que tiene mucha cantidad de personas consultando en el mismo servidor y esas cosas, ¿no? Bien, y tiene la parte de Analytics, donde nos ofrece parte de Report and Dashboard, que pueden ser construidos por el usuario para analizar la data. Eh, y esto pueden ser, tiene una manera, es decir, de organización que puedes crear carpetas y colocar allí tus reportes y dashboard de una manera un poco más organizada. Puedes compartirlo entre usuarios, puedes verlo solamente tú solo, puedes compartirlo entre roles, es decir, pues tienes basado en esta herramienta declarativa la posibilidad de poder darle o mantener ese tipo o ese nivel de seguridad que requiere. También podemos ver acá con otras de las herramientas declarativas, ¿verdad? La siguiente eh, es hablando un poquito más cerca de lo que es el Process Builder, ¿no? Ah, el Process Builder es una herramienta que se usa para cosas simples y procesos un poquito más complejos de negocio. Si nos piden hacer algo que pueda ser utilizado entre un Process Builder y capaz que un Flow o Approval Process, eh, tenemos que ver es qué tipo de acciones podemos nosotros tener y Process Build o efectuar sobre el registro, los registros que tenemos. Process Builder tiene una particularidad de que no tiene ninguna acción sobre el evento para eliminar. Solamente tiene para cuando creas o cuando utilizas un registro. Por allí ya tiene una limitación. Pero en cuanto a su funcionamiento, su complejidad y el tipo de proceso, hacerlo de manera declarativa, tiene ciertas ventajas, ¿no? Eh, Puede actualizar cualquier registro relacionado, es decir, puedo disparar el evento en un objeto y hacer actualización en un objeto que no sea el mismo objeto, me refiero. Eh, Puedo disparar un evento en account y actualizar un evento en contact, un registro en contact, ¿sí? Eh,
Puedo crear nuevos récords a través del llamado o la instanciado de un proceso en Process Builder. Puedo eh, llamar desde allí un código escrito en una clase. Puedo activar un approval process. Puedo instanciar un shader. Puedo enviar un email alert. Este email alert no tiene nada que ver con hacer una clase en Apex para enviar email. Salesforce tiene una herramienta declarativa donde tú la defines y puedes enviar un email a través del uso de Process Builder. Eh, Puedo iniciar un flow u otro proceso incluso y puedo enviar notificaciones personalizadas. Bien, si bien es cierto, hemos visto ah, o verán dentro del entrenamiento algunos ejercicios en los cuales tendrán que evaluar, ¿no? ¿Cuál herramienta declarativa les sirve mejor, si un Process Builder u otro? Entre otras herramientas tenemos otras, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Y, y esta es el Flow Builder, ¿no? Esta se usa de la misma manera, vamos a decirlo así, que el Process Builder. Es decir, es una guía visual que nos permite iniciar un proceso de negocio, pero con la interacción del usuario. El Process Builder va como, como un trigger. El usuario final no se da cuenta que está ocurriendo en ese momento. Eso ocurre en segundos, es como un llamado, un trigger, pero de manera declarativa, pero sin la opción de poder eliminar. El Flow Builder viene siendo lo mismo que el propio Process Builder, pero ya con una función de trigger. Ah, Puedo crear registros, puedo editarlos, puedo instanciar un código de Apex, puedo eliminar registro que no lo hace el Process Builder, puedo iniciar un approval process, puedo enviar un email, puedo iniciar otro flow, puedo enviar algún custom notification a otro usuario o puedo crear un shared post. Eh, en el caso de lo que es eh, el Process Builder, ¿ok? Un Process Builder puede llamar o ejecutar otro process. Acá en el caso del Flow Builder, él puede instanciar otro flow de manera de que la lógica o la complejidad de la lógica de negocio que estés haciendo pueda ser completa allí, ¿no? No tienes que de alguna manera hacer todo dentro de un mismo flow. Vamos a decir, viene sirviendo como hacer un código reutilizable. Bueno, aquí puedes hacer un flow reutilizable, ¿no? Puedes hacer procesos que sean comunes, que sean de manera de que requieran una interacción del usuario en ese momento y que entonces puedas ser reutilizado. Continuamos entonces con las herramientas declarativas, ¿verdad? Y tenemos los approval process. Eh, Igual, fíjense que todos dicen, o vamos a decir, la descripción que dan acerca de lo que es un process builder, un flow y un approval process, es que son implementados para lógicas simples o complejas de negocio. Sin embargo, cada uno tiene una diferencia en particular. El approval process es un poquito como más limitado en cuanto a lo que puedes hacer. Si bien puedes extender lo que puedes hacer en un process builder, porque puedes hacer llamado a una clase en Apex, por ejemplo, y el flow funciona como un trigger y puedes hacer también llamados a clases y ahí extender toda la lógica de negocio que tienes. El approval process es un poquito más eh, eh, limitado. Está limitado cuando el usuario final hace un clic en un botón o un link o cuando un flow o un proceso envía un registro para prueba. Bien, entonces el approval process es un proceso que está esperando recibir un evento o un clic en un link o en un botón o que o un
flow o un process builder le envíe un dato, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Puede actualizar el registro original o de un registro que esté relacionado. Puede crear una nueva task, puede enviar un mensaje o puede enviar un email de alerta. Bien, si bien es cierto, pareciera no tener mucho que hacer a la hora de verlo así normal. Bueno, tú dices, bueno, solamente puedo hacer clic y va a ser suficiente como para que yo lo haga, pero no sé si han visto este tipo de procesos que ocurren cuando estás llevando una opportunity para que sea ya un proceso de negocio o cuando, sí, es en la opportunity, ¿verdad? Que lo ves, que le vas pasando los pasos en que vas cambiando de proceso un solo registro, un mismo registro, ¿bien? Y eso te permite activar otro usuario para que pueda tener editable lo que está haciendo, enviar email de alerts, am, crear un nuevo task. Bien, si bien es cierto, esto de approval process no se entiende hasta que tú no entiendas el proceso de venta de Salesforce. Desde lo que es un lead, una opportunity, cómo conviertes un lead en opportunity, cómo finalizas el opportunity para que ya sea un proceso de negocio, no vas a entender cuál es la base de lo que es el approval process. Cuando logras entender eso, vas a ver entonces que puedes hacer con el approval process muchísimas cosas. Eh, una de las características de nuestro training es que al final tú puedas elegir alguna de estas tres herramientas declarativas para que completes el ejercicio final, ¿no? Y por supuesto, tienes que elegir cuál de ellas te va mejor. Si puedes usar de repente una sola, puedes hacer una combinación de ambas, de dos o de las tres, ¿no? Y ahí vas a poder entender y de alguna manera ah, experimentar y tratar con cada una de estas herramientas declarativas sus diferencias entre cada una. Bueno, continuamos viendo entonces otras, ¿verdad? Que aparecen aquí y es el Workflow Rule. Bien, su definición sigue siendo la misma. Se implementa para procesos simples o complejos de negocio. Bien, también es mucho más limitado que lo que es un Process Builder in Flow. ¿Ok? Y este es un poquito más de toma de decisiones. El approval es un proceso que está orientado a eventos, o cuando hago clic o cuando recibo. Acá es un condicional basado en lo que yo puedo soportar, ¿sí? Cuando un récord es creado o es editado, ¿verdad? Para su actualización, entonces, basado en estas dos acciones, tomo decisiones, ¿ok? Entonces, tú puedes utilizar para esto ya lo que Salesforce ha creado como nuevo. Sí, la última versión es un Process Builder, ¿verdad? Deberías usarlo antes de usar un Workflow Rule, ¿no? Para la mayoría de los casos. En estos casos fíjense que va a ser lo mismo que el anterior de Approval Process. Actualizar un registro, ¿verdad? Ya sea el original o uno relacionado, eh, crear un new task, enviar un output message o enviar un email alert. Fíjense que tienen las mismas acciones que hace el approval, pero recomienda de que esto lo hagas para Process Builder. Esto fue creado para que tú pudieras hacer esto cuando existía la parte clásica. Pero eh, ahora con los nuevos procesos de negocios que ha implementado Salesforce y las nuevas maneras, nuevos recursos que le ha asignado a Process Builder, pues lo mismo que haces aquí lo puedes hacer allá. Entonces, si te dan a elegir,
o te piden que si puedes hacer cualquiera de las dos, lo puedes hacer en cualquiera de las dos, pero siempre debes de apuntar a elegir la primera. Así que bueno, continuamos con la siguiente, ¿verdad? Y bueno, tenemos lo que es Sharing and Security Features, que pueden ser utilizados para exponer grupos de datos hacia diferentes grupos de usuarios en Salesforce. Eh, Hemos estado hablando de este tema de manera recurrente, sobre todo que lo que es los profiles o permission set, ya habíamos tenido una charla allí con Santiago, hemos hablado de repente en las meetings, y vemos que pareciera que no se entiende muy bien hasta que tienes que usarlo o hasta que te lo expliquen de una manera mucho más detallada. No sé cómo decirlo, pero pareciera que el concepto de profile sin permission set se entiende, pero no siempre a la hora de implementarlo se puede utilizar o se sabe utilizar, mejor dicho, ¿no? Este, los profiles of permission set nos permiten especificar sobre objetos y campos de usuarios, ¿verdad? Que el acceso para ello, ¿no? Y el profile, si nosotros no queremos editar ningún profile y queremos darle permisos adicionales, utilizamos un permission set, ¿verdad? Y este es simplemente para agregar y no para quitar permisos. Si todos los usuarios que tienen asignado un profile tienen acceso, pues ya no haría falta crear un permission set, pero es muy común hacerlo, ¿no? Los permission set van a dar ciertas características, cierto acceso, cierta política sobre algunos usuarios en particular, sin importar su profile. Esto es muy importante. Y luego tenemos entonces Record Access, eh, que puede ser controlado por el Organization Wide Default, los Sharing Settings, bien, que son permisos adicionales. Eso es cuando Organization Wide Default cambia y ya no está público, entonces ya tenemos que empezar a definir ciertas reglas adicionales sobre el acceso a datos que normalmente puede ser un sharing rule, un role hierarchy, un manual sharing o un team. Bien, Formula Fields, esta es parte de Business Logic y validaciones. Tenemos Formula Fields, Rollout Summary Fields en Validation Rules. ¿Ok? Un Formula Field puede ser usado para calcular el valor automático de un campo basado en otras expresiones, ¿no? O valores. Anteriormente los sistemas, las aplicaciones no guardaban datos calculados dentro de la base de datos. Eh, Primero porque va ocupando espacio, en fin, y dependiendo del tipo de datos que quisieras guardar, ¿no? Muchos de ellos mostraban el cálculo dependiendo de la cantidad de datos que aparezcan en pantalla. Por ejemplo, ustedes tendrían un dato calculado dependiendo del valor del dólar o del euro que aparezca en pantalla en ese momento. No necesitan tener que almacenar ese dato en la base de datos porque es un valor que puede ser modificado muchas veces durante un día o de un día para otro puede ser diferente, ¿sí? Pero que está relacionado con los valores de los campos que están allí, ¿sí? Pueden utilizar los operadores estándar, las funciones estándar, ¿verdad? De suma, de, de porcentaje, ¿ok? Pueden colocar valores literales o pueden hacer uso de otras fórmulas para calcular el valor de lo que están allí. El Rollout Summary Fields es un campo eh, muy eficaz, ah, que solo funciona cuando tienes una relación de tipo master detail. No puedes utilizarla con un lookup. Bien. Y te permite calcular el valor de los campos en el padre. Es decir, tengo un campo account, un objeto account y puedo tener el total de los contacts que tengo creado. O un valor, un campo que tenga dentro del objeto contact,
puedo sumarizarlo, puedo buscar el mínimo, el máximo, bien, puedo hacer cierto tipo básicas de operaciones sobre él. Ahora, esto es bastante interesante porque eh, muchas veces podemos resolver muchas cosas haciendo pick list, ¿no? Pero cuando vamos a utilizar el summary field, no me sirve un pick list. Pongo un ejemplo. Tengo un account y en el contact tengo un número que me va a decir el, la cantidad de empleados que está en el departamento donde trabaja la persona, por decir algo. Y va a ser un número, 1, 10. Si estos números yo los saco de un picklist, bueno, aunque el ejemplo es medio tonto, no va a ser igual. Bueno, un número que saque de un picklist, el summary field no lo va a hacer, no lo va a tomar como un campo. Para poder sumar tiene que ser un campo numérico, ¿bien? Y ya eso entonces cambiaría toda tu lógica de negocio. Tendrías que crear validation rules, que es la siguiente opción que viene acá en la pantalla, ¿verdad? Para verificar que la data que estás entrando sea numérica, bla, bla, todos los datos que necesitas para que entonces cuando el summary field haga su actualización se coloca. Lo bueno de este summary field es que funciona cuando eliminas, actualizas o insertas un nuevo récord. Se actualiza de inmediato. El validation rules, si por ejemplo vas a calcular el valor de un pick list para ponerlo en otro campo, seguramente no te va a funcionar si eliminaste el registro. Solamente cuando ingresas o actualizas. Entonces hay que tener cierto cuidado allí con eso. Bueno, continuamos entonces, ¿verdad? Y tenemos entonces ah, el user interface, ¿verdad? Eh, Son herramientas declarativas que ya habíamos hablado bastante de Lightning App Builder, que viene siendo la más importante para tener interfaz de usuario o elementos como apps, page o acciones, ¿no? El Ad Manager es usado para crear una app con algunas acciones como ah, containers, ¿sí? Es decir, si tienes eh, un App Manager, puedes asignarle como por defecto todos los tabs de las apps que ya tú creaste. Es decir, creaste un custom object o un standard object y ya tienen sus tabs creados. Con App Manager es decirle quiénes son las tabs que necesitas ver, asignársela de igual manera, todo lleva su nivel de seguridad, ponerle qué tipo de profiles pueden ver, accesar a esos tabs y creaste tu App Manager. Con el profile y con el permission set puedes decirle cuál app va a abrir por defecto, si la va a abrir por defecto ese profile o ese usuario en particular, etcétera. El Lightning App Builder se puede usar para que puedas meter allí muchas cosas dentro de tu app. Puedes meter páginas simples, páginas customizadas, puedes poner componentes, puedes poner dashboard, puedes poner muchas cosas, eh, e incluso, vamos a decir, puedes insertar dentro del Lightning App Builder todas las ventanas que va a aparecer. El Ad Manager te va a poner puros tabs. En el Lightning App Builder puedes poner el dashboard, puedes poner el homepage, puedes poner tabs, puedes poner objetos customizados, page que hayas creado en Visual 4 Page, en fin, puedes hacer una gran cantidad de combinaciones. En el App Builder puedes, como es de Lightning, ¿verdad? Puedes combinar allí entre páginas de Apex con páginas de Lightning y componentes y allí hacer un juego allí. Este, no bien funciona igual o no funciona para nada cuando haces eh, aplicaciones solamente de Apex y tratas como que de meter algo de Lightning, ahí no anda. Y bueno, y objetos específicos o acciones específicas, ¿verdad? Pueden ser creadas para permitir a los usuarios, eh, bueno, hacer algunas funciones cuando usen la interfaz, ¿no? Eh, Como por ejemplo, colocar una acción que sea enviar un email. Es decir,
Recuerdan que ya habíamos visto que enviar un email, podíamos utilizar el Process Builder, no tenemos que crear una clase y definir todas las herramientas que necesitamos para poder enviar un email. Simplemente ahí damos el correo, quién envía, quién remite y listo. Bueno, el Quick Actions también te permite hacer eso como que más declarativo sin tener que elaborar líneas de código, ¿no? Bien. am, la siguiente entonces, ¿verdad? Tiene que ver con Data Management. eh, y esto está usado para importar data en Salesforce o exportar data que existe en Salesforce. Bien. Si bien es cierto, en el entrenamiento, no sé si han visto, porque veo algunas caras allí eh, que son de Paraguay, ¿verdad? Sergio o Cristian, no sé qué tan adelantado vamos en el training. Las mayorías de acá y de Bolivia ya han pasado por allí. Lo único que hemos logrado descargar de una organización en nuestro entrenamiento ha sido la metadata, o es decir, el código fuente de nuestra aplicación para poderlo subir. No es lo mismo entonces bajar la cantidad de datos que podemos subir y descargar. Tenemos muchas formas de hacer cosas, pero viene limitado por la licencia. Es decir, yo le puedo decir, voy a crear un sandbox que ya venga con data. Y así me ahorro este proceso de importar y exportar y subir data para hacer pruebas o para llevar mi organización a otro lugar o o una nueva versión. No sé. Como todo en Salesforce, esto tiene un, eh, ¿cómo decir? Unos límites. Bien, recordemos que estamos compartiendo nuestros recursos con una gran cantidad de organizaciones, de personas que también están usando Salesforce. Así que bueno, podemos importar hasta 50.000 registros, account, contact list, solution managers y registros de custom objects. Y el data loader soporta importar o exportar hasta 5 millones de récords. Es decir, hay un wizard y podemos encontrar otras herramientas de tercero que también nos permiten hacer esto, ¿tá? Pero eh, el data loader puedes hacer sobre los 5 millones de registros, puedes elaborar funciones para insertar, actualizar, hacer insert, delete o exportar el registro de software. Bien. ¿Cómo no llega al límite con esos 5 millones? ¿Cómo hace por adentro? Bien, tiene un proceso, viste como, para ponerte un ejemplo medio allí, ah, viste que tú puedes hacer lo que se llama un bulk, ¿sí? Sí, Bien, el data loader tiene un proceso en el cual él determina, o tú le tienes que dar las características de qué tipo de proceso vas a hacer. Si vas a hacer procesos de insertar y actualizar, haces un insert, por ejemplo, ¿no? Si tienes pensado o necesitas, requieres hacer cualquiera de los dos. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, él ya tiene como que un proceso interno de bulk que te va a permitir hacer eso. Son dos herramientas diferentes, por eso una tiene 50.000 y la otra tiene 5 millones. ¿Tá? Y cuando pase ese límite, él te va a saltar y te va a decir, no, no es aceptado lo que estás haciendo. ¿Tá? Bien, am, seguimos y entonces, ¿verdad? Bueno, acá es la parte analítica. Fíjense que todo esto está relacionado, am, si bien comenzamos hablando de MVC Framework, estamos hablando comenzamos hablando de Lightning App Builder. Y aquí entonces empezamos a desglosar lo que son cada uno de los elementos que nosotros podemos colocar dentro del Lightning App Builder. No sé si cuando ustedes entran a Salesforce se han dado cuenta que abre, eh, por defecto siempre es Sales, ¿no? Y lo primero que pone ahí en pantalla es un dashboard. Luego tiene un homepage, si tiene la aplicación, y luego la cantidad de tabs que tú puedas tener. Los reportes son cosas que tú puedes crear sin necesidad de, de tener un app o no. Tú puedes crear reportes que se adecúen a tu proceso de negocio
No tiene que ser ni siquiera de la organización, sino que tú creaste algo para filtrar o ver la cantidad de cosas que tú necesitas manejar día a día. Entonces puedes crear reports, puedes crear dashboard y puedes crear report y dashboard folders. Es decir, puedes agrupar de una manera un poquito más sistemática. Bueno, estos son todos los reportes de contabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos reportes que tienen que ver con certificaciones y tenemos reportes que tienen que ver o dashboard que tienen que ver con las personas que están por dar certificaciones. Todo eso lo tenemos en una carpeta, ¿no? Y ahora entonces tenemos otro aspecto que tiene que ver con las personas que están en bench o en onboarding. Ese tipo de reportes o dashboard lo tenemos en otra carpeta. Y así podemos distribuir nosotros. A esos reportes le podemos dar permiso tanto a los usuarios que están a nuestro nivel o no. Todo depende a quien nosotros queramos darle. Y entonces ya ahí jugaremos con el Organization Wide Default para que entonces poder decir tú sí, tú no, o que sea público. Bien, estas carpetas pueden ser personales o pueden ser públicas. ¿Sí? O pueden ser definidas para un grupo de usuarios o un profile en particular, en fin, para un rol, etcétera. Bien, eh, continuamos allí entonces, ¿verdad? Eh, bueno, herramientas para programar. Y aquí tenemos Apex, Visual 4 Page y Lightning Company. Eh, Apex, bueno, eh, es un lenguaje que no va a morir. Todavía lo utilizamos para cosas eh, complejas de negocio. eh, Todavía vieron que tenemos el Process Builder, pero vamos a seguir necesitando siempre poder invocar un método de Apex. Nos permite hacer ciertas cosas. Ah, luego está Visual 4 Page. Bueno, si tú quieres mantenerte en lo que es em, la parte Classic o incluso en Lightning, utilizar un Visual 4 Page, pero quieres ir a la vieja escuela y poder utilizar HTML y colocar tu propia librería de JavaScript o tu propia CSS y hacer entonces o empotrar allí en la página todas las herramientas para programar que tú necesitas para poder pintar tu página. Si te gusta la cosa dura, ahí tienes Visual 4 Page. Bien, es un poquito más pesado, es algo que bien es cierto, no va a hacer más rápido tu proceso, eh, ni siquiera lo va a hacer compatible o puedes conectarlo con otros componentes de manera tan fácil, sino que cada componente es individual y diferente. Mm, pero te va a permitir hacer ciertas cosas como sobreescribir standard buttons, definir custom tabs, crear algunos dashboards y componentes, en fin, te va a permitir ciertas otras cosas. Pero tenemos otras también ventajas, ¿verdad? Entonces, ahora otras herramientas para programar, ¿verdad? También serían, eh, un tico para cambiar la presentación, ¿sí? Para implementar, bueno, aquí viene un pequeño código de cómo implementar una clase, ¿sí? Ah, para invocar un método desde una página de Apex, ¿verdad? Pero, bien, eh, ese arroba invocable method que colocamos allí te permite hacer, no público, pero sí visible lo que crees en Apex para casi toda tu organización. Entonces, tenemos, bueno, algunos lógicas de negocio allí para hacer, qué sé yo, schedule o para hacer test o para hacer métodos invocables. En fin, podemos hacer lo que nosotros se nos imagine usando Apex, pero siempre debemos elegir ah, la manera declarativa de hacer las cosas, ¿no? Si esto lo podemos encontrar en alguna forma declarativa y la lógica que necesita implementar no es tan compleja como para hacerlo allá, entonces lo hago en otra herramienta. Bien, continuamos entonces, ¿verdad? Aquí les voy a poner, estas son
unas imágenes acá que les quiero mostrar nomás. No tienen mucho. Esto es mm, pro- usando el Process Builder, una manera sencilla de llamar un código, ¿verdad? Solamente con tener ese method, ya yo puedo hacer visible, por decirlo así, mi, mi, mi clase y ya puedo hacer, entonces, utilizar la lógica de negocio desde aquí. Le puedo pasar ciertos parámetros a ese método y ya es reutilizable. Entonces, continuamos. Esta es una manera de usar Apex. Entonces, ahora tenemos acá lo que es Aura Component y Aura Web, Lightning Aura Component y Lightning Web Component. Para los que comenzaron nuevos, anteriormente Aura no existía y Lightning Web Component no existía, así que todo se llamaba Lightning. Se creó Lightning Web Component Framework y luego en el año 2019, como que para no eliminar todas aquellas cosas que ya decían Lightning, las cambiaron de nombre Aura. Y empezó a aparecer lo que es Lightning Web Component. ¿Qué es Lightning Web Component? Es todo lo que es nuevo. Aura apareció en el 2014 y empezó a incluir todas ese tipos de cosas que te permitían usar JavaScript, CSS, todas las herramientas que para ese momento existían. Por supuesto, a medida que ibas integrando en tus componentes todos estos modelos allí, todas estas librerías, crear tus propias librerías, pues tu proceso se iba haciendo mucho más pesado. Lightning Web Component lo que hace es que, bueno, Aura, para terminar allí, por ejemplo, tiene integrado lo que es responsive, ¿sí? Tú no necesitas integrar una librería que haga que tu aplicación sea responsive. Eso ya viene integrado. Bueno, Lightning Web Component ahora viene y trae todas aquellas cosas que tú necesitas que ya existen en el mercado. Es decir, para los que han tenido la posibilidad de ver el nuevo training que incluye Lightning Web Component, ya lo pueden referenciar con React o con Angular y ver que los eventos y ciertos casos que aparecen allí son semejantes y es porque entonces ahora casi que tú programas HTML, CSS y un poquito de JavaScript. El resto ya está dentro del navegador. Entonces, ¿qué significa? Que esos procesos que antes tenías que ir y vaciarlos en el servidor para poderlos hacer, ahora ya lo estás haciendo. Las cosas que son del navegador las resuelves el navegador y las cosas que son de servidor las resuelves de servidor e incluso para lo que es testeo también funciona. Entonces te permite tener ciertas pruebas unitarias que anteriormente no podías hacer porque los tags que se utilizaban ahora, a ver si alguien me dice uno, estos de estilos de aura que vienen como un marcado HTML, pero comienzan aura tal cosa. Entonces, cuando lo conviertes o cuando lo ves en la página, son muy difícil de identificar. Acá con Lightning Web Component ya como que esa parte ya está un poquito más estandarizada y entonces hacer uso de ellos, pues va muy bien. Bueno, y Lightning Component, bueno, Aura y Lightning Web Component pueden ser usados en el mismo sitio, en un custom tab, en un Lightning Page, puedes hacerlo en Experience Builder, en un Flow, un Visual Force Page, etcétera. Vamos a decir, puedes incluir Lightning dentro de un Visual Force Page. No puedes incluir código de Visual Force Page dentro de un Lightning, o al revés. Pero bien, continuemos. Y continuamos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esta no es la última, Ronald, Esta es la última. o se quedó frisado. Bien, Sí, era la última. bueno, bien. Esto era más o menos lo que queríamos hablar y nos disculpan si de repente esto fue muy, am, ¿cómo decirle? Muy larga Muy la extensa. extensa la charla. Queríamos realmente tratar de, perdón, pero acá la luz Se te fue la luz. sí. am, pero bien. ah, Lo que queríamos era, en resumen, mostrarle a ustedes lo que pueden llegar a usar eh, con Salesforce, ¿no?
si bien el entrenamiento muestra como que un 1% de todas las capacidades que ustedes pueden sacarle provecho a Salesforce, ah, tiene muchísimas, muchísimas cosas de las cuales poder tomar, eh, decir, para poder hacer algo, ¿no? Por ahí, bueno, los que están terminando el training, Nicolás, Bruno, Ervin, no sé si Sergio y Cristian están finalizando el curso, pero el de entrenamiento de Salesforce. Pero ahí cuando ven todo lo que pueden hacer para completar el ejercicio final, que ya viene siendo más de su parte y no tanto de nosotros, es decir, elige tú qué herramienta de Salesforce te gusta más y te conviene más para poder hacerlo, y vas a encontrar de que hay un mundo de posibilidades y de repente comenzaste a hacerlo en una y dices, bueno, pero ahora esta es mejor para lo que quiero hacer, o haces una combinación de ambas. Bueno, eh, está muy bueno. Eh, por supuesto, bueno, ustedes han sido parte de un proceso de entrenamiento, ¿verdad? Y bueno, las nuevos trainers van a comenzar a experimentar un poquito más lo que es Lightning Weight Component, que es donde nosotros queremos apuntar o llevarlos a ustedes, ¿no? Que vean lo difícil que es seguir manteniendo estructuras o herramientas programáticas un poquito más complejas, y poder entonces comenzar a utilizar lo que es herramientas más nuevas, con más funcionalidades y con más características, ¿no? Bien. Bien, no sé si hay preguntas. ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tengo básicamente la única duda que me quería consolidar es la noción de si hay una instancia, una preferencia de utilizar más la App Builder, o todavía hay casos en donde se recurre a la App Manager, que tengo entendido ofrece un sistema de diseño y de aspecto más clásico. No sé si se entiende mi pregunta. Realmente, no sé si ya hiciste el ejercicio uno o el 2 de la guía de Sí, entrenamiento, sí, ¿sí? sí, estoy terminando el 2 ahora. Está haciendo el 2. Bien. Viste que la complejidad que requiere tu aplicación es simplemente mostrar un objeto. No hay ningún tipo de lógica de negocio que sea Complejo. importante como o complejo como para incluir dentro del mismo layout de repente un dashboard, un report, un approval process, o instanciar un flow, ¿no? Que cosa Tal que cual. con el App Manager no vas a poder. O sea, el App Manager te permite, tengo un standard object, ya ese tiene un tab. Tengo un custom object, le creo un tab, y con el App Manager lo agrego. Fíjate que no te da la posibilidad de crear ningún dashboard ni un homepage. No, no, Simplemente no. aparece tu app con todos los tabs que tienes relacionados y listo. Eh, no te da la opción tampoco de colocar un action, eh, si mal no recuerdo, se llama Action Menu, que es este menú que aparece debajo de la página a la izquierda, que tú viste que Ujú. puedes ponerle como botoncitos allí y tomar acciones o abrir ventanas automáticamente, o abrir formularios como por encima de tu pantalla, como para no perder lo que tienes atrás. Todo eso ya es complejo. O sea, nada más de pensarlo ya es complejo. Entonces ya eso solamente podrías usarlo dentro de Lightning App Builder, ¿no? Pero si tu Sí, sí, sí. aplicación es sumamente sencilla, es simplemente mostrar los objetos que tiene. Aun cuando estos objetos, ojo, eh, tú puedes crear un objeto y hacer complejo el layout del objeto, ¿ya? Que si para un profile se muestran estos campos, para otros les restringe o se los hace obligatorio, y para otros les oculta. Eso lo puedes hacer a Tal través cual. de un layout, y que con el profile, el permission set, etcétera, van a ser como que esa parte visual de mostrar o no mostrar. Pero más allá de esa lógica no hay. Es como un nivel de interfaz, no más abajo. El Lightning App Builder te va a permitir hacer un nivel que va más allá de lo visual, ¿ah? Te va a permitir emitir acciones sobre elementos que todavía no están en pantalla, y poderlos traer visualmente, etcétera. Ese más o menos es la, la concepción. Sí.
Y para Sí, eso sí, sí. entonces tienes dos opciones, o usas Aura o usas Lightning Web Component, Lightning Web, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Justamente se estaba mirando el sí, más avanzado en la guía. exactamente. Entonces, si quieres apuntar a algo, apunta directamente a Lightning Web Component. Tal cual, eso sí. Te Perfecto. quedó claro. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este material y el video de esta charla lo vamos a estar subiendo más adelante. em, lo vamos a estar publicando también en el general. También una cosita que me olvidé de mencionar, toda la parte que di al principio, todo lo que es arquitectura MVC y ese tipo de conceptos de qué objetos Salesforce utiliza en qué parte del patrón, digamos, la correspondencia. Es importante que sepan también porque, bueno, esas preguntas son parte de la parte fundamental de las certificaciones. O sea, todos estos conceptos que vimos hoy, sí o sí lo van a encontrar en los exámenes de certificación. Por lo menos la mayoría de ustedes tienen que encarar la Developer 1 y esos conceptos son parte o sea, el aprendizaje de esto es parte de esa certificación. Entonces, tengan en cuenta también eso. Y bueno, si no hay más nada que mencionar, nos despedimos y bueno, estaremos hablando. Cualquier cosa estamos, Ronald, Santiago y yo, atentos a las necesidades suyas. Muchas gracias por Mm, asistir. sí, gracias por su tiempo, chicos, que pasen bien. Sí.